553, comienza el Segundo Concilio de Constantinopla. 1442, Juan II de Aragón pacta con la nobleza en el marco de las Cortes. 1487, en España, Boabdil es llevado en triunfo al Palacio de la Alhambra, reintegrándosele en el trono granadino mientras el zagal se retira a Almuñécar, Granada. 1494, en el Mar Caribe, Cristóbal Colón llega a la actual isla de Jamaica. 1518, en la costa de México, Juan de Grijalva descubre las islas de Yucatán. 1545, en España, Carlos I de España crea el Archivo General de Simancas. 1622, en la isla Santi, en el Mar Jónico, 37.6, 21 se produce un terremoto de magnitud 6,6 en la escala de Richter y de 9 grados en la escala de Mercalli. 1679, se firma la Paz de Nimega, tratado que pone fin a la guerra entre la Francia de Luis XIV y las potencias aliadas de España, Países Bajos y el Imperio Alemán. 1721, se funda Municipio Cortázar, Guanajuato. 1789, apertura de los Estados Generales en Versalles. 1808, Napoleón Bonaparte y Carlos IV de España firman un convenio por el que éste renunciaba a su corona en favor del emperador francés. 1821, en la isla de Santa Elena, en el Océano Atlántico, muere Napoleón Bonaparte. 1835, entre las ciudades de Bruselas y Malines se inaugura la primera línea férrea belga. 1862, en la Batalla de Puebla, el ejército mexicano, al mando del general Ignacio Zaragoza, derrota a las tropas intervencionistas francesas. 1867, en Chile se crea la comuna de Coquimbo. 1880, León Fabre solicita patente para un nuevo sistema de color en la fotografía. 1887, en Lima, Perú, se crea de la Academia Peruana de la Lengua. 1890, en España se promulga la Ley de Sufragio Universal. 1898 en México es fundada por el almirante Otón Pompeyo Blanco Núñez de Cáceres el pueblo de Payo Obispo que más tarde sería la ciudad de Chetumal capital del estado de Quintana Roo. 1902, en Nueva York se publican denuncias contra el genocidio filipino perpetrado desde el 4 de febrero de 1899 por el gobierno estadounidense. Hacia 1913 los militares estadounidenses habrán asesinado a más de 1 millón de civiles. 1903, el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Henry Petty Fitzmaurice, declara que el Golfo Pérsico pertenece a la frontera de la India. 1904, en Roma, la visita del presidente francés Émile Louvet al rey italiano Víctor Manuel III provoca el conflicto entre la curia y el gobierno francés. 1905, en Santa Fe, Argentina, se crea el Club Atlético Colón de Santa Fe, uno de los más importantes equipos del interior del país. 1912, se inauguran los Juegos Olímpicos de Estocolmo, oficialmente conocidos como los Juegos de la Quinta Olimpiada. 1913, Austria e Italia renuncian a invadir Albania. 1920, en Madrid, Eduardo Dato forma un gobierno de signo conservador. 1921, la Conferencia de Londres lanza un ultimátum a Alemania. 1922, la Comisión de Vigilancia Aérea de los Aliados abandona Alemania. 1925, en Japón se promulga la Ley de Sufragio Universal. 1927, en Chile, el presidente Emiliano Figueroa presenta su dimisión y es sustituido por Carlos Ibáñez del Campo. 1930, en Madrid, la Universidad Central es cerrada tras las continuas manifestaciones estudiantiles contra la monarquía. 1932, los japoneses se retiran de Shanghái, China. 1933, en los laboratorios Bell, situados en la localidad estadounidense de Houndel, Nueva Jersey, Karl Hansky descubre ondas de radio provenientes del centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Este descubrimiento se considera el inicio de la radioastronomía. 1934, la Unión Soviética y Polonia firman una prórroga del Pacto de No Agresión hasta 1945. 1935, en España, Alejandro Lerroux forma su quinto gobierno. La CEDA obtiene 5 carteras y Gil Robles es nombrado ministro de la Guerra. 1936, en China entra en vigor la nueva Constitución. 1939, en Alicante es fusilado el catedrático Eliseo Gómez Serrano. 1940, en Londres se forma un gobierno noruego en el exilio. 1941, el emperador Haile Selassie regresa a Addis Abeba, capital de Etiopía. 1943, en Europa, el general Williamsky asume el mando estadounidense. 1944, en India, Gandhi es liberado tras 21 meses de arresto. 1945, en Praga se produce un levantamiento antifascista que acelera el fin de la Segunda Guerra Mundial. 1948, en Israel, David Ben Gurión preside la primera reunión del gobierno. 1949,
Se firma el Tratado de Londres, el Estatuto del Consejo de Europa, con la base normativa del Consejo de Europa. 1950, comienza la primera Vuelta Ciclista de Colombia. 1954, en una barcaza sobre el cráter de la bomba Unión, detonada el 25 de abril, en el atolón Bikini, Estados Unidos detona la bomba de hidrógeno Yankee, de 13.500 kilotones. En comparación, la bomba Fat Man, la del ataque a Nagasaki, fue de 22 kilotones. 1955, en el sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona su bomba atómica Apple II, de 29 KT, la penúltima de las 14 bombas de la Operación Teapot, y la número 64 de 1054 bombas que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. 1957, en Túnez, el partido Neo-Destur consigue la victoria en las elecciones. 1958, el vicepresidente de Estados Unidos, Richard Nixon, visita Bolivia. 1959, Pier Paolo Pasolini publica su novela Una vida violenta. 1960, incidente del U-2, en el espacio aéreo de la Unión Soviética, la defensa antiaérea derriba a un avión espía Lockheed U-2 de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. 1961, Estados Unidos lanza al espacio su primer nave espacial tripulada, el piloto fue Alan B. Shepard. 1964, Israel realiza su primer intento de desviar las aguas del Jordán hacia el desierto del Negev. 1965, en el aeropuerto de Tenerife Norte, Tenerife, se estrella un avión y mueren 32 personas. 1971, nació el personaje ficticio de Friends, Rachel Green. 1973, en Madrid, es presentado el Airbus 300. 1974, en la primera vuelta de las elecciones francesas, François Mitterrand obtiene el 42% de los votos y Valéry Giscard d'Estaing el 32,9%. 1979, se funda Club de Deportes Cobresal, equipo profesional del fútbol chileno. 1980, en Grecia, Konstantinos Karamanlis es elegido presidente. 1982, en España, la banda terrorista ETA asesina a Ángel Pascual Mujica, director de la central nuclear de Lemoniz. 1984, en Luxemburgo, la canción Dig Gilei de los hermanos Juris, gana por Suecia la X edición de Eurovisión. 1987, en Venecia el ayuntamiento decide limitar el número de turistas que entran en la ciudad, a causa de la degradación del medio urbano. 1989, en Irak realizan un atentado contra el presidente Saddam Hussein, en el que muere su ministro de Defensa, Adnan Jairayat Alfa. 1990, Juan Pablo II inicia una nueva visita a México. 2 días después México y la Santa Sede restablecen relaciones diplomáticas tras 130 años de ruptura. 1991, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, juega su último partido de fútbol Ricardo Enrique Bocchini, jugador emblemático del Club Atlético Independiente. 1992, en Crimea, el Parlamento proclama la independencia. 1994, en Cuba, Fidel Castro anuncia la confiscación de bienes ilegítimos y limita el trabajo por cuenta propia. 1996, José María Aznar jura ante el rey Juan Carlos como presidente español. 1998, en Barcelona, 11 años después del atentado perpetrado por ETA en los almacenes Hipercor, 12 de los afectados reciben 106 millones de pesetas de indemnización. 1999, Elsa Ávila asciende al Monte Everest, siendo la primera mujer mexicana y latinoamericana en lograr la hazaña. 2000, en Irán, el sector reformista que apoya al presidente Muhammad Khatami vence en las elecciones legislativas. 2002, en el circuito de Jerez, el piloto español Fonsi Nieto logra la victoria en la categoría de 250 centímetros cúbicos en el GP de España. 2003, en Colombia, el gobernador del departamento de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, el exministro de Defensa, Gilberto Echeverry Mejía, y 8 militares, todos ellos retenidos por el Frente 34 de las FARC, son asesinados por guerrilleros de este grupo subversivo cuando se adelantaba un operativo por parte del ejército que pretendía el rescate de los rehenes. Los hechos se presentaron en inmediaciones del municipio de Urrao, suroeste del departamento de Antioquia. 2004, en París se crea la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales, CGLU, con sede en Barcelona. 2005, científicos estadounidenses obtienen óvulos a partir de células madre adultas. 2006, en Madrid, la policía desarticula una red de clínicas médicas ilegales para ciudadanos chinos y detiene a varios falsos médicos. 2007, se conmemora el Día Internacional de la Lucha por la Liberación de la Marihuana. Se lleva a cabo en unas 232 ciudades alrededor de todo el mundo, 22 en América Latina. 2018, despega la misión InSight de la NASA rumbo al planeta Marte, teniendo como objetivo principal el descubrir la sismología de Marte.